un discurso de casi 2 horas, de 86 páginas, donde ha leído simplemente insumos y algunas actividades. Es decir, ha dicho qué presupuesto voy a destinar y qué cositas hacer. Pero resultados, cero. Objetivos, cero. ¿Alguna política precisa que haya mencionado? Ninguna. ¿Algún número esperado para beneficios en cuanto a alivio de pobreza, alivio de alimentación, infraestructura? En el tema de educación, básicamente también como lo ha mencionado el expresidente Martín Vizcarra, con su promedio de ejecución se demoraría 200 años en cerrar esa brecha. Muy bien, estamos desde Trujillo con el economista Nicolás Fuentes, quien ha hecho una grave revelación que me preocupa. Él manifiesta que en enero, o sea, de enero a hoy, hay cero empleo, o sea, cero crecimiento en empleo en la empresa privada, ¿eso es cierto? Sí, en realidad lo que pasa es que el empleo formal ha crecido apenas, digamos impacto en la economía real no hay, porque los salarios reales han caído 12% y eso está estrechamente vinculado a la inflación, que lo más probable es que en julio, que digamos lo publican el lunes, cierren 10% de inflación. Entonces, durante este año de periodo de primer año de gobierno de Pedro Castillo, lo que ha hecho Pedro Castillo es destruir 100 soles de un sueldo de 1000 soles. O sea, el 10% lo ha destruido, no sirve. Y hablando de pobreza, él manifiesta que hay menos pobres. ¿Eso es cierto? No necesariamente. Cuando uno se compara para ver si es que ha avanzado, lo hace contra un año estable, que es el 2019. Contra el 2019, el Perú todavía tiene 2 millones más de pobres. Entonces, no estamos mejor en pobreza. Aún seguimos en crisis. Y si la cifra de pobreza, digamos, ha reducido un poco, o está menos mal, es por las transferencias que mal o bien han llegado a los peruanos y han mitigado, digamos, los niveles de pobreza. Pero este año, cuando cierran las cifras del INEI, lo más probable es que aumente un poco más la pobreza, porque ya no hay focalización de bonos para este año. Claro, pero sin embargo los bonos, me decías al interno, que han amortiguado un poco para que la pobreza no se incremente. Sí, claro, como es una dimensión monetaria, al dar transferencias de dinero, lo que tú haces, el efecto estadístico es que, digamos, la pobreza monetaria no aumente tanto, pero eso se acabó. Este año el gobierno está desnudo en políticas contra la pero el pobreza. presidente ha anunciado más bonos, incremento incluso de pensión 65, incremento de sueldos graduales hacia los maestros, por ejemplo. Mira, un tema de pensión 65, 400 soles dijo, ¿no? La línea de pobreza es 378 para este año más o menos. ¿Por qué no lo reduce a 378 y con esos saldos incorpora o amplía la base de beneficiarios? ¿Por qué no necesariamente 400? Pero estás hablando en función a una estadística, no a una realidad. Claro, o sea, ¿cuál es el objetivo de la política pública? Por lo menos aliviar la pobreza. Si la pobreza lo alivias con 378 soles, ¿por qué lo llevas a 400? Si puedes ampliar la base y sacar a más gente de la pobreza. Claro, sí, pero la idea es no quedar bien con la estadística para que la pobreza disminuya en el papel, en el cuadro, ¿no? Sino en la vida real. Claro, o sea, a ver, si yo quiero realmente disminuir la pobreza, la transferencia de dinero a las ollas comunes, no, a ver, la asignación de presupuesto, la gente no come la asignación de presupuesto. Los políticos comen de la asignación de presupuesto. Pero lo que deberían hacer que las ollas comunes es no solamente dar el dinero, sino capacitar a las madres de las ollas comunes para que sepan qué alimentos preparar en cantidad de proteínas, calorías, carbohidratos y demás. Porque si yo doy dinero y me siguen preparando almidones con carbohidratos, no están nutriendo a los niños. Entonces, esta transferencia de dinero debe de venir asociada con una lista, digamos, de un menú semanal de qué alimentos dar para combatir el tema de la desnutrición, por ejemplo. Cierto. Nicolás, me decías que para no ser pobre, por ejemplo en La Libertad, en mi región, ¿cuánto debería tener de ingresos mensuales un liberteño o un peruano? Un liberteño, un jefe de familia que puede ser hombre o mujer, mínimo, si tiene una familia de 4 integrantes, debe de tener ingresos por 1.512 soles. Y el promedio de ingresos... ¿De una familia de cuánto más o menos? De 4 personas. 4 personas. Papá, mamá y 2 hijos. Entonces hablemos de que el ingreso debe ser 1.500 a más para una familia de 4. No hablemos de manera individual. Claro, de 4. Porque estamos hablando que 4 dejarían de ser pobres si ganan más de 1.500. No, si el jefe de familia que asume todos los gastos de las 4 personas es 1.512 soles. Claro, lógico, pues. Si gana 1.600 ya no son pobres. Exactamente. Pero si gana 1.400... los 4 integrantes de la familia son pobres. Correctamente. Lo que es el caso de La Libertad. ¿Y cuál es el promedio del ingreso familiar en La Libertad y en el Perú? En La Libertad es 1.406 soles. Entonces, en promedio, las familias liberteñas de 4 integrantes son pobres. Y el mismo reflejo es casi en la realidad nacional. 6 de cada 10 peruanos son vulnerables que viven con aproximadamente 21 soles mensuales. Perdón, diarios. Entonces, ¿tú qué haces con 20 soles diarios?
Entonces, la cifra que ha dado el presidente el día de hoy, ¿en qué periodo de tiempo están ubicadas? ¿En el 2022 o 2021? 2021. 2022 todavía no hay cifras de pobreza cerradas. O sea, él está hablando de una cifra que prácticamente la heredó. Correcto. ¿Y que poco a poco ha ido decreciendo o creció? No, las cifras de pobreza va a ir aumentando absolutamente. No hay una sola política ni en el mensaje. ¿Aumentaron porque él ingresó? Aumentaron no solamente porque él ingresa, sino porque no tiene políticas para aliviar la pobreza. No hay ninguna. Entonces, si sí aumentó porque él ingresó, pues porque no tiene las políticas. Claro, correctamente. No está asociado, digamos, a la persona, sino a las malas decisiones que se toman en torno a la política. Porque no solamente él como jefe de gobierno toma la decisión de política, sino también de su consejo de ministros, en fin. Claro, en todo caso, ¿qué crees que pueda pasar a partir de enero y durante todo este año? Mira, lo que va a suceder, como ya lo he mencionado, es absolutamente nada. Ha sido un discurso de casi 2 horas, de 86 páginas, donde ha leído simplemente insumos y algunas actividades. Es decir, ha dicho qué presupuesto va a destinar y qué cositas hacer. Pero resultados, cero. Objetivos, cero. ¿Alguna política precisa que haya mencionado? Ninguna. ¿Algún número esperado para beneficios en cuanto a alivio de pobreza, alivio de alimentación, infraestructura? En el tema de educación, básicamente también como lo ha mencionado el expresidente Martín Vizcarra, con su promedio de ejecución se demoraría 200 años en cerrar esa brecha. Entonces, básicamente este gobierno ya está ahogándose en sí mismo. No tiene políticas, no hay una sola política pública aplicada en el Perú desde que ingresó a la presidencia el 28 de julio del 2021. Y es cierto que la crisis internacional definitivamente marca la pauta, ¿no?, en la economía nacional, pero sin embargo, ¿qué medidas podría tomar el presidente para evitar que la crisis internacional nos afecte tanto? Mira, esencialmente, como tú me mencionas, la crisis internacional afecta en realidad a todos los países, por lo menos de América Latina. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer a tu país atractivo. Y para tener un país atractivo tienes que tener un clima de inversiones positivo. Eso significa de que tu política de promoción de la inversión privada sea darle claridad en tanto impuestos, en tanto que no va a haber conflictos sociales y en tanto que va a tener cooperación tanto del Ejecutivo como el Legislativo para atraer las inversiones. El país en Latinoamérica que posesiona ese contexto va a traer todas las inversiones que se están yendo. Perú no es uno de ellos. Habló de minería, conflictos sociales, no ha resuelto nada. Habló de la que minería aporta muchísimo al PBI. Sin embargo, desde que él ingresó desde mayo del 2021 hasta mayo del 2022, el PBI minero ha decaído 10 puntos porcentuales. Entonces, básicamente estamos destruyendo la economía. Claro, sin embargo, la inversión privada durante el año 2022, hablemos a partir de enero, ¿ha seguido llegando al país o ha habido un estancamiento? No, estamos en un estancamiento. Tenemos las proyecciones ¿A partir de este año o a partir de que él ingresa? Durante todo este año, digamos, durante todo el 2022, la inversión privada va a ser, las proyecciones es que termine en 0%. Es decir, vamos a tener el mismo nivel de inversión que el 2021. ¿El mismo nivel o hay inversión que se está retirando? No, a ver, en realidad la inversión no se puede retirar tan fácilmente, como te mencioné. Pero puede empezar gradualmente a irse, como ha sucedido en Chaimochi, por ejemplo, claro, que algunos capitales están yéndose a invertir a Colombia. Sí, totalmente. O sea, los capitales son los primeros que se fugan, ¿no? Que son los activos, digamos, más líquidos, por así decirlo. Son los primeros que se van, los dólares, en fin. Pero las inversiones, digamos, que ya tienen capital físico en el país, difícilmente se pueden ir rápido. Entonces, o son dos cosas: o están esperando que termine su mandato en el 2026 en el peor de los casos, o están esperando simplemente que haya un cambio de gobierno, ya sea por mecanismos de vacancia o renuncia. Claro, este mensaje ha sido alentador, ha sido conciliador con la inversión privada, que es lo que genera el empleo que él mismo la ha reconocido. No, en realidad no ha habido, digamos, una mención contundente a promover un clima de inversión privada, ¿no? Inclusive en su último pedido, donde dice que, digamos, hace las paces con el legislativo, ha salido abuchado. Entonces, al terminar un mensaje abuchado, no generas ningún clima para atraer inversiones. O sea, tienes un ejecutivo que no sabe a dónde va y tienes un legislativo que su única tarea pendiente, digamos, su única tarea en la agenda es vacarlo. Entonces, eso no es ningún clima de país productivo. Las inversiones no van a querer venir. Hoy día 28 de julio del año 2022, una gran transnacional te contrata, Nicolás, y te pide una asesoría para ver si van a invertir 1.000 millones en el Perú. ¿Qué le dirías? Yo le diría que actualmente sí van las inversiones en el país. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque la Asamblea Constituyente ya perdió fuerza. Y aún más, con al no haberla mencionado,
en el mensaje presidencial, la mencionó, digamos, como un hecho pasado, pero no como un hecho de propositivo futuro, de que va a convocar a una asamblea constituyente. Entonces, digamos, el riesgo de que, digamos, un gobierno de Pedro Castillo se siga más allá del 2026 ya es casi nulo. Las mayores probabilidades de que sea vacado o que renuncie. Entonces, digamos, los inversionistas, tanto como nosotros, somos agentes que vamos aprendiendo, somos agentes de costumbre. Entonces ya estamos previendo de que va a cambiar el país. Sin embargo, mientras eso no suceda, porque es simplemente una probabilidad, lo que va a suceder es un deterioro del órgano más sensible del peruano, que es el bolsillo. Perfecto. Nicolás, el tiempo se nos fue. Te voy a invitar ya para hablar a nivel local. El lunes puede ser. Claro que sí. Para terminar, en 30 segundos, el destrave de la presa de Palo Redondo, tercera etapa de Chay-Mochi. ¿Cuál es tu apreciación? Exitosa. Mira, dijo que en agosto, ¿no? Creo que no le avisaron que el lunes ya es agosto y hay una ampliación de la adenda por 30 días hábiles, que es básicamente un mes y medio. No son calendarios hábiles. Exacto, son hábiles. O sea, son 45 días en realidad. Se van a ir hasta más o menos el 15 de septiembre para firmar la adenda. Mientras eso pasa, llevamos 6 años de paralización, donde más o menos más de 60.000 hectáreas nuevas no hay, porque no hay más Chay-Mochi y no hay nueva productividad de alrededor de más o menos 70.000 hectáreas nuevas. Y hay una pérdida aproximada de $2.000 millones en tanto exportaciones como otros conceptos. Dios mío. Nicolás Fuentes, muchas gracias. El lunes hacemos un programa en la mañana, Claro, ¿te parece? claro que sí, Luis. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Gracias. Sí. Nos vamos a un corte breve y al regreso vamos a estar con un maestro. Va a estar en cabina el decano del Colegio de Profesores y además es dirigente del SUTEP, el profesor Jorge Rojas. Regresamos.